Buenos días, hermanos, estamos muy contentos de estar en la casa del Señor y estamos muy contentos de celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, esperando que Dios sea en la vida de cada uno y también agradeciendo a Dios la protección que Él nos ha dado. También queremos seguir orando por los enfermeros y doctores y también otra vez los científicos y también por los que están trabajando en las tiendas de comida, que están proveyendo de esta manera los alimentos de cada uno de nosotros también. Pero también ahora tenemos que estar orando por las personas que no tienen empleo, que se han quedado sin trabajo porque han cerrado algunos restaurantes, algunas tiendas, pero también algunas empresas han desempleado a algunas personas. Entonces, razón por qué seguir orando. Hay algunos hermanos que han sido afectados por esa decisión. Entonces vamos a orar y que el Señor sea con nosotros. Amén. Señor y Padre Santo, estamos ante tu presencia en este domingo, Señor, que se celebra la entrada triunfal tuya a Jerusalén, y Padre Dios, donde vemos que llegas como Rey y Señor. Y aunque la gente no entendió, no alcanzó a ver eso, Padre, pero nosotros sí entendemos ahora porque conocemos quién eres, sabemos quién eres y te agradecemos porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también en este momento estamos intercediendo por los enfermeros, doctores, los que trabajan como first responders. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes a ellos. Añadimos también, Padre Dios, a cada uno de los trabajadores de las tiendas de alimento, de comestibles, Padre Dios, que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú les des de tu protección. Y también añadimos a cada una de las personas, Padre, que han sido afectadas por el desempleo. Te ruego, Padre, que bendigas a nuestros hermanos, que tú les suplas y les sigas supliendo. Agradezco, Padre Dios, tu fidelidad en la vida de ellos, pero también ruego, Padre, que tu sostén sea en la vida de ellos, que tú seas el foco de la vida de cada uno de ellos, de su fe, de tu confianza, Señor, su confianza en ti, Padre. Así dedicamos este tiempo, Padre Dios, para tu honra y tu gloria. Gózate con nosotros, es mi ruego, y dándote a ti, solamente a ti, la honra y la gloria. Dirígenos, sé con cada uno en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, agradecidos al Señor. Vamos a cantar el número 35, Fuente de la Vida Eterna. Amén. Con gozo. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque esto viste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Hoy en muchos lugares se está glorificando a Dios en sus casas y en las iglesias, los edificios están vacíos, pero la iglesia sigue funcionando, la iglesia sigue trabajando en el nombre del Señor. Entonces, espero que cada uno de nosotros entendamos y nos gocemos en Cristo Jesús, que cada uno de nosotros también extrañemos el congregarnos, que cada uno de nosotros anhelemos, como dijo el salmista, ¿verdad? Que él anhelaba regresar con el pueblo en fiesta, en alabanza al Padre Celestial. Y espero que cada uno de nosotros también así estemos.
es el día en que el Señor Jesús va a Jerusalén y los fariseos buscando matarle, buscando maneras de cómo tenerle preso. Él todavía sabía el momento en que tenía que regresar a Jerusalén, y hoy celebramos la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Entonces, Él es nuestro Rey de paz, Él es nuestro Shalom, nuestro Yeshua Shalom, ¿verdad? Y esperamos dándole la honra y la gloria porque Él es nuestra paz, más en este tiempo difícil. Él es algo increíble que todo esto es en una manera agradeciendo a cada uno la alabanza que tenemos a nuestro Padre Celestial. Me atrevo en este momento a detenerme para decirles que agradezco a cada uno de los hermanos que han venido a dar sus ofrendas y sus diezmos. Espero que Dios los bendiga. Espero en especial los que están trabajando, que Dios les conserve sus empleos y que Dios les guarde en la manera en que cada uno de nosotros también podamos suplir las responsabilidades de la fe, que es nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Y si alguien más quiere dar que no se enteró o que no haya sabido cómo hacerle para traer sus diezmos y ofrendas, queremos decirle que puede comunicarse con la hermana Aurora y ella está lista para ponerse de acuerdo con ustedes, ¿verdad? Así como hizo ayer con algunos hermanos que llegaron, y esperamos que el Señor sea con ustedes. Gracias por su fidelidad al Señor. Esto es algo que cada uno de nosotros, como muestra de amor a nuestro Padre Celestial, muestra de nuestra gratitud al Padre Celestial, le damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Entonces, pueden hacerlo, pueden ponerse de acuerdo con la hermana, y también de esa manera salimos adelante en todo esto. Recuerden también de la semana de oración. Este domingo sería el domingo en que entregáramos las ofrendas, ¿verdad? De la semana misionera, y esperamos que el Señor sea con cada uno de nosotros. Pero también no se olviden también de la casa hogar que estamos apoyando. Gracias a Dios, hasta ahorita todo ha salido bien. He comunicado con el hermano allá en México y él está bien, y rogamos que sigan estando bien los jóvenes y señoritas en ese lugar, y también los niños, que el Señor los guarde, ¿verdad? Así de que manténgalos en oración. Recuerden nuestros misioneros que tenemos en España, y también recuerden los misioneros que están en otros lugares en el mundo que también han sido afectados. He escuchado de algunos que tristemente, o escuché de 2 nada más que han fallecido, pero es algo que me carga mi corazón, pero le doy gracias a Dios de que ellos permanecieron firmes hasta el final. Entonces sigamos orando por ellos, que el Señor los guarde y los bendiga. No nada más están lidiando con el lugar, ahora están lidiando también con cómo suplir las necesidades de la gente que cree en Cristo por el mensaje que el Señor nos ha dado para llevarlo a estos lugares. Entonces recuerden, y esperamos que el Señor sea de esta manera también exaltado. El próximo domingo vamos a tener el domingo de resurrección a las 7 de la mañana, y esperamos que cada uno de ustedes esté listo para alabar al Señor. Pero también el día viernes vamos a tener las 7 palabras. Entonces lo voy a hacer solo, pero vamos a tener las 7 palabras para que recordemos lo que nuestro Señor Jesús dijo en el momento en que estaba para ser crucificado y siendo crucificado, qué es lo que pasó, todo el periodito, ese tiempo que nos damos cuenta. Y es por eso que también celebramos el día de hoy. Entonces, el viernes a las 7, si Dios nos da licencia, vamos a tener las 7 palabras, y esperando que el Señor sea también exaltado y nos hable a cada uno de nosotros la obra de salvación que Él ha hecho por medio de su muerte en la cruz por nosotros. Entonces, hermanos, espero que Dios los bendiga y Dios los guarde. Vamos a cantar el número 323, En Jesucristo, el Rey de paz. Listo. Espero que tenga manera de cantar con nosotros, y espero que el Señor se goce también en nuestra alabanza. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad,
hallan las almas dulces solaz, grato consuelo, fe. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Muy bien, hermanos, aquí están algunos sobres también, para si alguien quiere recoger un sobre para llenarlo y dar así la ofrenda y quede récord de lo que ofrendamos al Padre Celestial. Hermanos, es tiempo en que vamos a gozarnos. Vamos a escuchar un canto por nuestro hermano Timoteo, y esperamos que el Señor sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros. Hoy sería un tiempo en que nosotros nos gozamos y nos alegramos, y debemos de alegrarnos en medio de toda la tristeza. Nosotros como cristianos debemos de hacer la diferencia. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Así dejamos a mi hermano aquí con ustedes. Bendiciones, hermanos, es un gozo estar con ustedes esta mañana. Les quiero decir que los extraño mucho, pero espero en Dios que estén bien, y gracias a Dios por esa manera que podemos glorificarlo. Les quería dar ánimo, y qué mejor manera de dar ánimo nosotros alabando a nuestro Dios. Amén. Este canto se llama Celebraré tu amor. Es un canto que yo tengo mucho gusto cantándolo con ustedes en la iglesia. Entonces vamos a cantarlo esta mañana. Incomparable, inigualable es tu amor, y me rodea. Tú me abrazaste, me sonreíste, Señor, en mi pecado. Tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Inmensurable, inagotable es tu amor, nunca cambia. Estás conmigo y no me puedo escapar, aunque intente. Tu amor es eterno, tu amor
Muchas gracias, mi hermano. Espero que Dios te bendiga bastante. Esperamos que el Señor sea con cada uno de ustedes también. Bueno, hermanos, vamos a abrir la palabra de nuestro Padre Celestial y les voy a pedir que abran en Lucas capítulo 19, el Evangelio de Lucas. Y como siempre he dicho y lo repito, esto también se encuentra en lo que conocemos como la Biblia católica, ¿verdad? Así de que en Lucas 19 se encuentra la entrada triunfal de nuestro Padre Celestial. Ahora, el título que tengo yo es Rumbo a la Cruz. Camino a la cruz, yendo rumbo a la cruz. Entonces es algo que cada uno de nosotros debemos de tomar en cuenta, de que no nada más es lo que nosotros conocemos como la entrada triunfal. En la tradición se conoce como Domingo de Palmas, y vamos a hablar un poquito por qué se menciona de esa manera. Pero le damos gracias a Dios por su palabra y vamos a orar que el Señor sea con nosotros. Amén. Señor y Padre, ahora rogamos que hables a nuestro corazón, que nos permita recordar ese momento en que tú, por tu gracia, ya venías preparado y tu meta fue morir en la cruz por nosotros. Pero también te querías mostrar a tu pueblo Israel y también darte a conocer como lo que eres, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y te ruego, Padre, que así tu nombre sea exaltado. Te doy gracias por este tiempo y te ruego así que tu nombre también sea exaltado. Dándote las gracias porque tú eres bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en el Antiguo Testamento hay una profecía de que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene en la línea de la familia de David. Esta familia de David es la familia real, es la familia en que cada uno de nosotros podemos darnos cuenta que es el cumplimiento a la promesa a David, que de uno de sus descendientes iba a ser el heredero del trono de David, su padre. Entonces, cada uno de nosotros, cuando nos damos cuenta de esto, pensamos, ok, es un gobierno político, pero nos recordamos que esa promesa fue a David, al pueblo de Israel, y cuando ellos oyeron esa promesa, ellos miraban al rey nada más, como un libertador, como recordando a Moisés cuando fue liberado de Egipto. Pero no es así nada más. Él sí era rey y es señor y es rey, por supuesto, pero lo que ellos no miraban era la cruz de Cristo. Esto está en Isaías 53, donde se habla de que Cristo, siendo rey y todo, iba a él a pagar por nuestro pecado y nuestra maldad. Entonces se dice que se expresa en una manera en que está la montaña de la cruz y está la montaña de Jerusalén donde está el Rey de Reyes. Entonces ellos no miraban en la montaña de la cruz, ellos miraban solamente la montaña del Rey. Entonces, en medio de las dos montañas había un valle que es el periodo de la iglesia que se conoce. Entonces, cuando nosotros vemos esto, entendemos en una manera por qué este pueblo de Israel estaba en cierta manera esperando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, esta profecía viene a cumplirse en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él nace en el Evangelio de Mateo, capítulo 1 y 2, se menciona de Cristo como Rey. Y ese libro habla realmente de Cristo como Rey, es una de las áreas. Entonces, cuando nos damos cuenta, el libro de Mateo habla de Cristo como Rey, el libro de Marcos habla de Cristo como siervo, el libro de Lucas habla como siervo, como hombre, y el libro de Juan, el Evangelio de Juan, habla de Cristo como Dios. Y es algo que cada uno de nosotros entendemos. Entonces, estamos hablando aquí Jesucristo como hombre, el hombre que murió por nuestros pecados, pero el 100% hombre, pero más también 100% Dios. Entonces tenía 100% Dios, 100% hombre. Entonces por eso es conocido como el Dios hombre. Entonces, esta profecía viene a cumplirse desde el Antiguo Testamento, viene a prometerse desde el Antiguo Testamento y se cumple en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si ya tiene su Biblia abierta en Lucas capítulo 19, el verso 28, después de que Él les habló a sus discípulos algunas parábolas y después de que Zaqueo le recibió en su casa, dice la Biblia en el verso 28,
Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo: id a la aldea enfrente, al entrar en ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis: así, porque el Señor lo necesita. Entonces fueron los que habían sido enviados y hallaron como él les dijo. Y cuando desataba el pollino, los dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos le dijeron: porque el Señor lo necesita. Entonces, una de las profecías que está en el Antiguo Testamento es exactamente eso. Ahora, ¿qué es el símbolo del pollino? Es un burrito, que quiere decir que él entraba como rey, pero en paz. No entraba con un caballo, ¿verdad? Como los generales que llegan en caballos, sino que llegaba en un pollino. ¿Por qué? Porque no venía en son de guerra. No venía en son de guerra como militar. No venía en son de guerra como de un ejército a otro, un reino a otro reino. Él venía como el rey de paz. Por eso es que hablamos de Jesús, es nuestra paz, y Él es el que hace la paz entre Dios y el hombre. Entonces, cuando la gente lo ve y viene y ven a Cristo Jesús, que el Señor llama a este pollino, y lo ven entrar sentado en este pollino, ¿qué es lo que hacen? Lo ven como el rey de paz. Pero ellos no alcanzan a entender, ellos estaban pensando en este libertador que los iba a quitar de la esclavitud de Roma. Los fariseos tampoco entendían eso. Aun cuando ellos conocían la Escritura, ellos no podían entender esa parte de que Él venía a salvar y a liberarnos de nuestro pecado y de nuestra maldad. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, usted ni yo podemos salvarnos de nuestro pecado. Es algo que debemos de enterarnos desde ahora. Nuestras buenas obras, en lugar de que nos ayuden, si no somos cristianos, y cuando hablo de cristianos, hablo de personas que reconocen solamente a Cristo Jesús como su Señor y Salvador sin ninguna otra ayuda, que estamos diciendo: mi obra, mi bondad me es contada, como dice la palabra del Señor, como condenación. ¿Por qué? Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hago. Eso me es pecado. ¿Y cuál es hacer lo bueno? Reconocer a Cristo como el único Dios, siendo que Dios no acepta otro camino más que a Cristo Jesús. Entonces, cuando Cristo les dice eso, les da la orden de vayan y traigan este pollino que nadie ha montado. Y nos damos cuenta que de ahí el Señor cumple esta profecía y Él llega como Rey de Reyes. Los magos llegaron preguntando: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? No llegaron diciendo: ¿dónde está el niño que ha nacido para ser rey? No, ¿dónde está el rey que ha nacido? Entonces esto está en Mateo capítulo 1. Y cuando ellos llegan buscando al rey, los magos, ellos llegan buscando al rey. No llegan buscando al que va a ser rey. Él es el rey, ya es rey, él nació siendo rey, de acuerdo a la línea de David. Más adelante, fíjense lo que dice. Entonces el verso 35, y le trajeron a Jesús, habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían los mantos por el camino, y cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Entonces, cuando nos damos cuenta, ellos empiezan a alabar al Señor por las maravillas que ellos habían visto, pero es también porque ellos querían que Cristo fuera rey. Ellos querían, en una manera, hacerlo rey como cualquier rey, como el César o como la reina de Inglaterra. Pero el reinado de Cristo Jesús, él mismo lo dijo: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de esta tierra. Mi ejército, si tuviera que pelear,
traería una legión de ángeles y se acaba el asunto. Pero mi reino no es de este mundo, mi reino es mi reino celestial. Entonces, acuérdense que nosotros en el Padre Nuestro decimos: Padre nuestro, vénganos tu reino, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Y cuando hablamos nosotros de hacer venga su reino, nosotros muchas veces repetimos esa frase sin darnos cuenta el peso de lo que trae esa frase. Vénganos tu reino. Queremos decir, queremos hacer tu voluntad. Aquí no se trata de elección. Aquí no se trata de me cae bien como presidente o como rey. No, Él es rey. Y entonces cuando nosotros oramos al Padre, decimos: vénganos tu reino. ¿Qué estamos diciendo? Estamos dispuestos a estar bajo tu gobierno. Estamos dispuestos a estar bajo tu autoridad. Y no hay otro rey fuera de ti. No hay otro Dios fuera de ti. No hay dioses, no hay nada fuera de ti. Entonces Él es rey. El mismo Señor en el Antiguo Testamento dice: yo soy Jehová el Señor, y uno es, no hay más Dios que Jehová. Entonces, cuando nosotros vemos esto, y ahora la palabra Jehová quiere decir el Señor, el Todopoderoso, toda autoridad. Entonces nosotros creemos al Señor en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces fíjense en el Evangelio de Juan, capítulo 12, en la entrada triunfal, el verso 14, dice: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, y dice: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Y eso está en el Antiguo Testamento. Dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, quiere decir cuando ya fue resucitado de entre los muertos, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de Él y que Él las había dicho. Entonces nos damos cuenta de que el Señor Jesús no nada más Él está hablando de algo que se le ocurrió, como algunas personas piensan, y todas estas cosas que vienen cumpliéndose es algo que fue profetizado desde el Antiguo Testamento. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, de nuestro Señor Jesucristo como Rey, Él entra y Él le dice: he aquí tu Rey viene, tu Rey viene, tu Rey que tú lo vas a adorar y a glorificar como tal. Entonces, ¿cuál fue la alabanza de la gente? Entonces en el verso 37 dice: cuando llegaba ya cerca al monte de los olivos, toda la multitud de sus discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Eran testigos de la obra de Dios, eran testigos de lo que Cristo hizo, de lo que Él había sanado personas enfermas, Él había liberado personas que tenían demonios, Él había resucitado inclusive a Lázaro de entre los muertos. Entonces nos damos cuenta de que Él es el Todopoderoso. Y fíjense el verso 39 dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a estos tus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos estaban hablando verdad. Es algo que mucha gente se enoja, y todavía nos damos cuenta de que se enojan de que nuestro Señor Jesucristo es reconocido como el único Dios. Pero es que no hay otro más que Él. Estamos nosotros en el punto donde es nuestra decisión de decirle a Cristo. Ahora, cuando nosotros tratamos de glorificarle a Él como nuestro Dios, mucha gente dice: muchos caminos llevan a Dios, muchas religiones llevan a Dios. No es así. Es la persona de Cristo que nos lleva a Dios. Dice la Biblia en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso no lo podemos callar, no lo podemos callar. ¿Por qué? Porque la prueba de su fidelidad somos nosotros. Entonces, fíjese, eso está desde el Antiguo Testamento. Está en Isaías 62, Isaías 62:11, dice: he aquí que Jehová hizo oír hasta el último de la tierra, decid a la hija de Sión: he aquí tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Y llamarás a su pueblo santo, redimido de Jehová, y a ti te llamará ciudad deseada y no desamparada.
Entonces, nos damos cuenta que Él está al tanto de la situación de su pueblo Israel. Él está al tanto de lo que el pueblo necesita un Salvador. Ahora, esa salvación, como decía hace rato, su reino no es de este mundo. El reino es reino de personas que viven en relación con Cristo, que reconocen a Cristo como el único y suficiente Salvador. Entonces, cuando la persona reconoce que Cristo es el Rey y que Cristo es el único que puede pagar por nuestro pecado y nuestra maldad, reconozco que mi obra no sirve, que mi obra no va a hacer nada, que mi obra me va a ser contada como juicio en contra mía. Entonces viene la pregunta, ¿qué es lo que hace Cristo por mí? Él es mi Salvador. Y el próximo viernes vamos a hablar un poquito acerca de lo que las 7 palabras significa para cada uno de nosotros, lo que las 7 palabras son para cada uno de nosotros y por qué son tan importantes, tan significativas, porque el pago de nuestro pecado, el pago de nuestra maldad fue establecido ahí. Y cuando nosotros decimos, ok, mi pecado ya ha sido pagado, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Mi única respuesta es reconocer a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores y ver su obra como lo que es, obra redentora, obra que paga mi pecado y paga mi maldad. Entonces, todo lo que yo haga, todo lo que yo venga a hacer, todo lo que yo busque hacer, no me va a servir de nada, al contrario, voy a quedar en deuda. Entonces, muchos de nosotros decimos, voy a poner mis cosas buenas y mis cosas malas, y Dios que decida. No, Él ya decidió, Él mandó a su Rey, Él mandó a su Mesías, Él mandó a la persona. Ahora, realmente la justicia de Dios no pesa lo bueno o lo malo. La justicia de Dios es lo que está de un lado solamente. Todas nuestras buenas obras, nuestras malas obras, nuestro pecado y nuestra maldad están puestas en la misma balanza, pero de un solo lado. La justicia de Dios está en el otro lado de la balanza. Entonces, la balanza de Dios está en una posición en que todo lo que nosotros hayamos hecho o hecho malo, bueno, Él lo va a pesar comparado con su justicia. No nos vamos a comparar nosotros a nosotros mismos, no. Nosotros estamos comparando nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas, comparándolas con la justicia de Dios. Y la justicia, usted puede estudiar en cuanto a la corte, la justicia está solamente de un lado y nosotros todos estamos de otro lado. Entonces, yo me voy a medir con la justicia de Dios y tristemente no podemos nosotros pagar. Necesitamos nuestro Salvador, necesitamos lo que el Dios Todopoderoso envió para morir en la cruz por nosotros. Entonces, fíjese lo que dice más adelante. Cuando le dijeron que callara a la gente, ¿qué es lo que dice nuestro Señor Jesús en el verso 40? Dice, entonces respondió y les dijo, os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Y entonces cuando nosotros nos ponemos a pensar en esto, ¿cómo es que cada uno de nosotros podemos ver a una piedra hablar? Bueno, la Biblia dice en el Antiguo Testamento, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces nos damos cuenta que aún el Señor dice a la tierra y al cielo que sean testigos de lo que Él va a hacer con su pueblo Israel. Entonces nos damos cuenta que la creación misma de Dios está siendo testigo de lo que Dios va a hacer, está haciendo y quién es Él. Entonces, cuando nosotros llegamos a este Todopoderoso, nosotros tenemos que pensar, ok, estoy tratando con un Dios que está vivo. No estamos tratando con una imagen, no estamos tratando con una estatua, que tenemos que cargarla, que tenemos que llevarla, que tenemos que transportarla, no estamos hablando de fantasía, estamos hablando de la palabra misma de Dios que nos dice en el libro a los Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque no estamos jugando con Dios, ni Dios está jugando con nosotros. Él es Rey, Él es Señor, y cuando entonces nosotros vemos esta parte de que los fariseos le dicen, calla a tus discípulos, a estas personas están hablando necedades, el Señor les dice, si ellos no hablan, mi creación va a hablar. Mi creación va a decir, mi creación lo ha dicho desde el Antiguo Testamento. Los cielos cuentan
la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, si nosotros callamos, Dios va a encontrar la manera de darse a conocer al mundo. Y hermanos, es algo que cada uno de nosotros nos tenemos que dar cuenta. El hombre no está en control del mundo, Dios es el que está en control del mundo. Algunas personas se atreven a decirle la madre naturaleza. Eso no es así. Dios es el que habla por medio de lo creado. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Y nosotros no estamos en control. Nosotros no podemos controlar un terremoto, no podemos controlar un huracán, no podemos controlar las epidemias, no podemos controlar nada. Nosotros, los hijos de Dios, entendemos que estas cosas son un llamado de Dios a nosotros y al mundo que no conoce a Cristo, de que Dios quiere que nosotros pongamos atención. Y si esa epidemia que estamos pasando no nos llama la atención para regresar a Dios, yo no sé qué es lo que Dios pueda hacer. Ahora, no ha sido la primera epidemia, ya hemos escuchado de otras, muchas epidemias, hemos oído de terremotos, tanto en California como en México, hemos oído de terremotos en Japón, tsunamis y todo ese tipo de cosas que la mano de Dios nos está hablando. Y si nosotros no entendemos, entonces es algo que tenemos que sacudir nuestra mente y poner atención a la voz de Dios. Entonces, fíjese lo que es la reacción de nuestro Padre Celestial. En el verso 41. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Por qué lloró nuestro Señor? Porque Él tiene emociones. Él es hombre, Él es persona. Algunas personas dicen, no llore porque es hombre. Nuestro Señor Jesús es Dios y es hombre. Él es totalmente humano. ¿Y qué es lo que hizo? Él lloró. ¿Fue degradante para nuestro Señor Jesucristo el que la haya llorado? No, en lo absoluto. Está mostrando cuánto amaba a su pueblo Israel, cuánto lo amaba, cuánto lo ama, cuánto es el deseo de salvar a su pueblo Israel y cuánto es el deseo de que el pueblo busque de Dios, y por eso Él vino a liberarlo en persona. Ya no está enviando a un hombre como envió a Moisés en el Éxodo. Ahora está mandándolo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que pasa? La gente no escucha. Fíjese lo que dice, diciendo, oh, si tú también conocieses a lo menos lo que es en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto a tus ojos. Es algo que nosotros no alcanzamos a entender. Si usted supiera lo que es Cristo para usted, no andaría buscando en otros dioses, no andaría buscando en otras cosas. Ahora usted me puede decir lo que usted quiera, puede decir que tenga respeto, que tenga esto, que tenga el otro. Yo le respeto porque usted tiene fe. Yo le respeto a usted porque tiene esa dedicación. Yo le respeto a usted porque tiene esa manera de poner su fe en algo. Pero lo que duele es que no está poniendo la fe en la persona correcta, que es nuestro Señor Jesucristo. Y le digo una cosa, si tan solo usted supiera lo que es Cristo para su paz, en este momento de turbulencia, en este tiempo de miedo, en este tiempo de sosiego, le quiero decir una cosa, Cristo quiere ser su paz. Dice la palabra misma en Mateo 11, venid a mí todo el que está cansado y cargado, y yo os haré descansar. Entonces, Él quiere que nosotros aprendamos de Él, Él quiere que nosotros le busquemos a Él. Y Él llora por nosotros cuando nosotros no le queremos reconocer como nuestro Dios. Y cuando yo entiendo eso, en mi vida, en 1972, un 12 de diciembre, que fue el día en que el Señor me salvó y que hice pública mi decisión para seguir a Cristo, ese día hubiera visto el cambio en mi corazón. Fue drástico, fue algo que yo no lo planeé, a mí me gustaba mi manera de vivir antigua, pero el Señor cambió mi corazón, el Señor cambió mi manera de ser, y le agradezco bastante a Dios. ¿Por qué? Porque no sé cómo hubiera acabado mi vida, y hubiera acabado en una manera muy triste, pero ahora sé lo que Él es para mi paz.
Ahora yo sé lo que Él es para mi paz. En medio de toda esta tribulación y en medio de todo eso. Y una de las cosas increíbles, Él da prudencia, Él da tranquilidad, da claridad de mente, da esa confianza. ¿Y sabe lo que quiere decir paz? La palabra paz no nada más es estar tranquilo. La palabra paz quiere decir estar completo. Si tan solo tú te dieras cuenta lo que Cristo es para que tú estés completo para tu paz. Si tan solo tú supieras lo que es Cristo para tú quitarte todos tus temores y toda tu vergüenza de tu pecado y todo lo que mucha gente habla de su juventud como que es el mejor tiempo de su vida. Para mí es el tiempo más vergonzoso de mi vida. Pero Dios me dice, si tan solo tú supieras lo que soy para tu paz. Y gracias a Dios que ahora yo sé. Y sé que muchos hermanos en la fe saben lo que es para nosotros, para nuestra paz. Hemos saboreado, hemos deleitado, hemos entendido quién es Cristo Jesús. No porque somos inteligentes, sino porque Él es misericordioso con nosotros. Su gracia ha sido para con nosotros. Y esa gracia nos ha permitido a nosotros tener una mente clara y poderle decir, Señor, gracias por tu salvación. Gracias porque nos perdonas nuestro pecado. Gracias porque no tengo que estar temeroso de nada y no tengo que esperar a morirme para saber si voy a ir al cielo o voy a ir al infierno. Porque ahora sé que mi vida está en Cristo Jesús. Porque sé que Él es la diferencia para mi paz, para que yo esté completo, no me falta nada. Ahora, cuando nosotros llegamos a la estatura de Cristo y llegamos a la madurez de Cristo, ¡oh, magnífico! Pero todavía andamos en el camino. Y nuestra meta, ¿cuál es? Ser semejantes a Cristo. Y eso es lo que nosotros buscamos. Todavía no hemos llegado, nos falta un poco, o nos falta mucho, pero vamos para allá, en el nombre de Cristo Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida diaria, porque la persona del Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos quién es Cristo para nuestra paz. Y es algo muy interesante cómo el Padre nos ama, nos manda a Cristo Jesús nos habla en nuestro corazón y el Espíritu Santo afirma la verdad que es Cristo para nosotros. Y la Trinidad actúa en cada momento de nuestro vivir, en cada momento de nuestro ser. Cuando yo recuerdo que ando en tribulación y todo, entonces me recuerdo cuánta diferencia hace Cristo para mi paz. Es increíble. Pero gracias a Dios por ello, ¿verdad? ¿Por qué dice esto también en Romanos capítulo 5, que nos dice en el verso 1, quiero leerlo, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, por quien también tenemos entrada a la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que no nada más quiere que tengamos paz, sino también quiere que estemos en paz con Dios, que ya no tengamos ese pleito con Dios de ahora yo me acerco a Dios cara a cara y puedo orar y puedo acercarme en el nombre de Cristo Jesús porque estoy en paz con Él. No nada más Él es mi paz, estoy en paz con Él. Y esto no es por mis obras, eso es por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Espero que usted pueda entender esto con todo mi corazón, porque esto ha hecho gran diferencia. Ahora, más adelante, en el verso 43 dice, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán por todas partes y te echarán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué es lo que está diciendo? La destrucción del templo. Y esto también está predicado desde el Antiguo Testamento, donde dijo que el pueblo iba a rechazar al Mesías. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, escondimos de él el rostro, le dimos la espalda. ¿Para qué? Para que cuando Él viniera, nosotros le damos la espalda
Y nosotros al haberle rechazado, y el pueblo de Israel al haberle rechazado, Dios manda destrucción al pueblo. Y esto fue por medio del general Tito en el año 70, después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vienen. Y una de las cosas interesantes que los romanos, el ejército romano, el gobierno romano, ellos respetaban mucho los templos. Ellos llegaban a un lugar, ellos eran politeístas, tenían muchos dioses, y entonces ellos respetaban los templos, porque no querían meterse con el dios de cierta región que ellos gobernaban. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacían? Ellos procuraban cuidar los templos, los edificios donde se adoraban otros dioses, que ellos los incluían entre sus dioses. O sea que ellos añadían no nada más el gobierno sobre el pueblo que gobernaban, sino también tomaban las costumbres de los dioses que ellos tenían. ¿Y qué pasa? Este día, cuando el Señor les dijo que el templo va a ser destruido, ellos no creyeron eso. El pueblo de Israel, como algo trivial, lo escuchan y lo toman a la ligera. ¿Y qué es lo que pasa? En el año 70, en medio de la guerra, en medio de todo lo que estaba pasando, alguien manda una flecha con lumbre, se dice que fue lo que inició la destrucción, y entonces el ejército romano destruye el templo, y lo destruye a tal grado. Y usted puede ir ahorita a Jerusalén y se va a dar cuenta que alrededor de la mezquita de Omar hay rocas tiradas, hay piedras, unos piedras enormes, que era lo que queda del templo. Y nos recordamos que está el muro de los lamentos, que es lo que queda de ese templo también. Y es algo que nosotros podemos recordar. Y ahora el pueblo de Israel va a ese muro a orar. ¿Por qué? Porque en el año 70 se cayó. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con todo esto que hemos hablado? Cristo Jesús vino al mundo para ser rey, no para ganar en la posición de rey. Él ya vino como rey. Él vino ya siendo rey, Él vino siendo el rey de Israel. Él vino para cumplir la palabra de Dios que está escrita en el Antiguo Testamento. Y si nos damos cuenta, Él va al detalle. En el Antiguo Testamento se dijo que Él iba a llegar en un pollino, se dijo que iba a llegar montado sobre ese pollino que nadie había usado antes para trabajo. Y nos damos cuenta que Él iba a entrar a Jerusalén, nos damos cuenta que entra por el Monte de los Olivos, y el Monte de los Olivos es el monte donde Él se usaba también para ir a orar, donde Él usó en esa semana el Monte de los Olivos para estar orando con el Padre Celestial. Y se dice que en la segunda venida Cristo va a venir exactamente al Monte de los Olivos. Y ahí es donde el Señor va a darse a conocer como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero entonces el cumplimiento va a ser todavía más enorme. Porque va a gobernar durante el milenio. Y este milenio va a ser es la promesa en cumplimiento al pueblo de Israel. Y ahí van a entrar 144,000 judíos solamente. Y entonces el Señor está cumpliendo ese momento. Entonces, todo esto le estoy diciendo, ¿para qué? Para que sepa que Jesucristo es el que hace la diferencia para nuestra paz. Y espero que Dios los bendiga. Y espero que Dios sea con cada uno de ustedes. Y entonces nos vemos en la tarde a las 6. Y vamos a orar que el Señor sea el que haga la diferencia en nuestro corazón. Si tan solo usted supiera lo que es Jesucristo para su paz. Yo le voy a decir, es el que hizo la gran diferencia en mi corazón, en mi mente, en mi manera de vivir. Y Él será el que ahora me ha permitido estar en comunión con el Padre por medio de Cristo Jesús. Y le doy gracias a Dios por ello. Oramos y que Dios me los bendiga. Padre Santo, estoy ante tu presencia para darte gracias porque un día tú te atreviste a venir como un bebé. Y Padre Dios, cuando este bebé nació, ya fue declarado rey de los judíos. Y Padre Dios, creciste, te hiciste en una manera humilde, en una manera en que tu carácter y tu persona mostró esa humildad, pero también en medio de la pobreza económica. Señor,
Te agradezco porque tú conoces nuestra situación de pecado y nuestra necesidad de ti en una manera completa. Padre Santo, te ruego que en esta mañana nos permitas entender que rumbo a la cruz ibas, que ibas rumbo a la muerte, era rumbo al Calvario, y que es solamente la entrada, Padre Dios, a lo que va a ser una semana muy triste para ti en cuanto al sufrimiento como hombre, pero también, Padre, un día glorioso para nosotros cuando en la cruz fuiste clavado y fuiste muerto por mi pecado, por mi maldad, por lo cual ruego perdón, pero también te doy gracias porque tú pagaste por mi pecado y mi maldad. Y Padre Dios, te ruego que nos des de esta manera sabiduría para honrarte y glorificarte, y valoremos y sepamos lo que tú eres para nuestra vida. Ayúdanos, danos sabiduría. Todo esto te ruego, Padre Dios, en el único que es digno, Cristo Jesús, por quien damos gracias, la honra y la gloria. Y que Dios sea con cada uno de nosotros, te ruego, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y que Dios los bendiga, hermanos. Si Dios permite, nos vemos hoy a las 6 de la tarde y el miércoles a las 7, y si Dios permite, el viernes a las 7 de la noche también. Que Dios les bendiga mucho.